En esta vida creo que de las cosas que más consumo es contenido sobre autos, así que hoy me voy a dar el lujo de cubrir, vamos a decir cubrir, el Raleigh Auto Show 2024. Esta exposición tiene a todas las marcas que se venden acá en Estados Unidos, las clásicas americanas, las europeas, e incluso también tiene joyas como esta o esa de ahí, que son de privados, porque hay una exposición también de estos autos, así que hay mucho contenido para ver. No perdamos tiempo, empecemos porque lo que vamos a ver hoy está muy bueno. Quédate ahí que ya empezamos. Fíjate lo que tenemos acá, el nuevo Ford Mustang 2024 en su versión con el motor 5.0 Coyote, el motor de 400 caballos de fuerza, que es una bestia. Y este Mustang tiene la particularidad de ser aparentemente el último Mustang con motor a combustión, porque esta generación que se acaba de lanzar hace poquitos meses acá en Estados Unidos, dicen va a ser la última con motor a combustión, porque por las regulaciones y demás, las próximas generaciones ya serían completamente eléctricas. Y fíjate que conserva absolutamente las líneas de este clásico americano que es querido un montón y que lo ves un montón acá en la calle, porque realmente es un clásico que día a día se valora y es el único que queda, porque su competencia, el Camaro o el Charger o el Challenger, ya no se fabrican más. Así que este es el último bastión de los americanos con motor V8 en este tamaño. Esto que tengo acá es una Ford F-150, pero no es cualquier Ford F-150. Esta es la Ford F-150 completamente eléctrica. Esta camioneta es un éxito de venta acá en Estados Unidos e incluso se agotó mucho tiempo antes de que salga a la venta, porque además tiene desde versiones de trabajo hasta versiones de mega lujo y todas completamente eléctricas. Esto que tenemos acá es una versión XLT, es decir, que es una versión de gama media, y lo primero que la diferencia cuando venís en la ruta, por ejemplo, y mirás por el espejo, es toda esta línea de LED que tiene, que la cruza de lado a lado de la camioneta. Eso la hace completamente distinguible y distinta a todo. Incluso si la mirás en el lateral, tiene adelante la carga, la toma para la carga eléctrica, y en la parte trasera la insignia Lighting, que es la diferencia de cualquier otra F-150. Incluso las luces posteriores son distintas. Y fíjate en el interior que además del tablero 100% digital y la pantalla que también es de 12 pulgadas y es hermosa, bueno, tenemos una particularidad que es esta palanca de cambios que se baja. No solo que se baja, sino que además te permite extender el apoyabrazo y hacerte acá de una mesa de trabajo para que vos puedas trabajar mientras, por ejemplo, parás a almorzar. El tablero, como te decía, es completamente digital y en este caso, esta versión XLT tiene el paquete estándar de baterías y nos dice que con el 95% que nos queda, vamos a andar unas 287 millas. Ahora, mirá qué loco esto. Uno en una camioneta como esa piensa, acá abajo tiene que haber un motor gigante o algo así. No, mirá esto. Apretás un botón y se levanta lo que se llama Frank, como un segundo baúl, porque claro, los motores están sobre los ejes y las baterías en el piso de la camioneta. Entonces te libera todo este espacio para que tengas un segundo baúl. Cuando apretás el botón otra vez, baja y se cierra solito, una hermosura. El precio de esta versión Lighting, la XLT, $74.000, teniendo en cuenta que la más barata arranca cerca de $45.000 y la más cara supera ampliamente los $90.000. Un bicho divino y que mete a las camionetas grandes en el mundo de lo eléctrico, así que bienvenidos sean los bichos como este. Y este de acá atrás es uno de mis bichos favoritos de Ford, realmente es una camioneta que me encanta. Esta es la Ford Expedition, que básicamente es una F-150, pero toda completamente cerrada. Pero el chasis y demás es exactamente el mismo que tiene una Ford F-150. En cuanto a la mecánica, esto ofrece una motorización 3.5 biturbo de 400 caballos, pero hay una versión que tiene 440 caballos en un vehículo para toda la familia. O sea, estamos hablando de una camioneta que en su versión de 440 caballos acelera de 0 a 100 en 5 segundos. Tiempos que hasta hace poco tiempo justamente eran para un auto mega deportivo, hoy los tiene una camioneta familiar. ¿Y por qué me gusta tanto? Bueno, porque a pesar de ser una camioneta basada en una pickup, tiene cosas de lujo realmente. La calidad de los cueros, el techo cielo, el comando de caja que es, digamos, es con dial, no con palanca. Los sistemas de tracción que mantienen son los mismos que tiene una pickup. Realmente eso la hace ser una de las cosas favoritas de los americanos y por eso eligen tanto estas camionetas. Pero la otra cosa por la que lo eligen es por esto, porque tiene, en total puede llegar a tener capacidad hasta para 8 personas. Porque si bien acá tenemos lo que se llaman butacas capitán, que son estas butacas individuales, también suma la tercera fila de asientos. Fíjate que es mega cómodo pasar. Yo acá no estoy haciendo ningún esfuerzo para ir hacia la tercera fila. Acá tengo mi propia luz, incluso que mirá cómo me ilumina. Y esto tiene la posibilidad de hasta reclinarse eléctricamente
eléctricamente. Esto es, viajar en esta tercera fila es un lujo, realmente no voy ni siquiera apretado. Podría ser un viaje muy largo en esta tercera fila de asientos sin ningún problema. ¿Qué vale una Expedition como esta? Bueno, en esta versión está costando $82.000, pero hay todavía dos versiones más caras y la más cara supera los $90.000. Carísimo. Y este Kia que tengo acá atrás es el nuevo Kia EV9, la sensación de los autos eléctricos en este momento en Estados Unidos. Salió hace realmente muy poco, también alrededor de un mes, y está agotado en todos lados, no se consigue, no hay. La gente está enamorada de este auto porque bueno, tiene el concepto de ser un SUV como se busca ahora. La firma lumínica en el frente de este Kia también es notable, y en este color azul con esas llantas negras y demás, realmente muy lindo. Y fíjate, las manijas no son fijas, sino que estas manijas se hunden al estilo Tesla. Cuando ves el interior, bueno, ves un auto ya realmente muy moderno, un auto que parece del futuro, digamos, todo pantalla. Atrás, fíjate que también tiene las butacas capitán con esto cuero y con 3 filas de asiento, lo cual lo convierte en un éxito asegurado en este país, y más al ser eléctrico, se esperan cosas muy buenas de este Kia EV9. Pero si me das a elegir, este es mi Kia favorito. Esto es el Kia EV6 GT Line. Esta versión, que es como la versión con estilo deportivo, con look deportivo, es también un suceso de esta marca. Realmente se ve un montón. Y a mí lo que más me gusta es el diseño frontal con estos faros LED, la cola también toda de faros LED, y algo muy importante, los colores, porque se ofrecen una variedad de colores hermosa, sobre todo en un mercado y en una calle que está llena de autos blancos, grises, negros, pero no más de estos azules, de los amarillos y demás. Este Kia EV6 tiene una versión GT que tiene 576 caballos de fuerza. 576 caballos de fuerza en un auto completamente eléctrico, porque sí, no te lo dije, pero este Kia EV6 es completamente eléctrico, e incluso también en su versión deportiva tope de gama. Y todos estos autos que vemos acá atrás pertenecen al Club de Autos Exóticos de Carolina del Norte. Realmente tienen una colección fantástica. Ellos se juntan normalmente una vez por mes en algún lugar y muestran todas estas bellezas. Y fíjate que las estrellas obviamente son el McLaren y la Ferrari blanca, que no hay muchas. Me hace acordar la anécdota de la Ferrari negra de Maradona, pero realmente llaman demasiado la atención en este salón. Así que próximamente seguramente cubriremos algunos de los eventos del Carolina Exotic Cars. Este es el querido Honda Civic, y digo querido porque realmente en Argentina lo valoramos y mucho, fundamentalmente en los 90. De hecho, hoy es bastante un clásico, o es un poco un clásico. Esta es la nueva versión del Civic. Esta que tenemos acá tiene un motor 2 litros de 158 caballos, pero obviamente que existe la versión deportiva SI, como también la tuvimos ya por el 2007 y 2008 en Argentina, y es la versión más cotizada por ahí por los fierreros. En el interior, bueno, tiene todo el estilo nuevo de los últimos modelos de Honda, con el tablero ahí una mezcla entre digital y agujas, pero realmente bastante sobrio, al menos en esta versión Sport, que es como la versión más vendida. Aunque bueno, no por eso hay que despreciarlo, porque el Civic siempre es un hit, y el que compra un Civic sabe que tiene auto para años. Y así como veíamos al Kia EV6, acá tenemos a su hermano gemelo dentro de la marca Hyundai, el Ioniq 5. Este Ioniq 5 es un auto completamente eléctrico también, y esta es la versión N. Esta es la versión más deportiva y radical, cosa que podemos ver ya desde su estilo exterior. Fíjate lo que es este color hermoso, le queda increíble, en el bitono negro con los incisos o encastres naranjas, las luces LED. En el exterior también tenés estas llantas de 21 pulgadas, y fíjate que todos los guardabarros y demás están todos ensanchados para darte un estilo bien deportivo y que no dudes de que estás frente a un auto de altísima performance. Ni bien abrís la puerta te recibe este estribo N, y fíjate el interior lo que es. Mirá lo que es este volante. Con este botón naranja tengo entendido que vos sacás como un plus de fuerza. Incluso con este otro botón manejás los estilos de conducción. Algo realmente muy bueno, 100% eléctrico y deportivo. Pero del interior, sin dudas, lo que más me gustan son estas butacas de cuero y completamente deportivas, con la N retroiluminada. Una locura, realmente un auto que no quedan dudas que es de prestaciones deportivas, y que dicen por momentos te hace olvidar que estás arriba de un auto eléctrico.
Ahora nos vinimos al stand de Toyota para ver algunas cositas realmente muy divertidas. Personalmente no soy muy toyotero, los diseños me parecen medio aburridones, pero cuando ves cosas como estas te hacen valorar a esta marca. Esta es la nueva Toyota GR86. Este vehículo que acá en Estados Unidos arranca en $28.400 es uno de los últimos deportivos de tracción trasera que dicen que vale la pena manejar y que te hacen sentir como que estás en los 80 o en los 90 con esos autos tipo la Mazda RX-7 o incluso la vieja Toyota Supra. Pero para, Toyota Supra, ahí vamos, para. Como te decía, estos autos dicen que en la pista son extremadamente rabiosos y son muy divertidos para manejar, pero incluso acá, que lo tienen medio en un rinconcito, como que no lo están mostrando mucho realmente, esta Toyota tiene un motor 2.4 de 228 caballos de fuerza, tracción trasera, como te decía, y un diseño realmente muy lindo, tanto exterior como interior. Y esta sí que es una de las sensaciones de Toyota en el último tiempo. Esto es el Toyota GR Corolla, la versión deportiva del Corolla, tracción integral, 300 caballos de fuerza en un hatchback, realmente un hot hatch con todas las letras, un auto que en el futuro estoy segurísimo va a ser un clásico. Este auto es un auto de carrera puesto en la calle, tracción integral, como te decía, también súper divertido de manejar. En el interior es bastante parecido a lo que es un Corolla normal, solo cambian las butacas que son realmente muy lindas y un distintivo ahí con el GR incluso en el inserto de la butaca, pero sin duda es que esta es la vedette de la marca, esta es la vedette de Toyota, la Toyota Supra. ¿Hace falta que te diga que es Supra? Bueno, esto es Supra. Es historia, es rápido y furioso también, y Toyota la trajo nuevamente sobre la plataforma del BMW Z4 en los últimos años, un motor 3 litros biturbo, 382 caballos de fuerza, tracción trasera, launch control para pista, o sea que estás hablando de un auto de carrera puesto en la calle. Acá en Estados Unidos se ve bastante y realmente cuando lo ves te quedas mirándolo porque, sobre todo por esto, por el nombre, este distintivo Supra realmente es único, el frontal también es hermoso y lo que es extremadamente bajo. Fíjate que el techo me llega al pecho, o sea, muy deportivo, y otro auto de Toyota que no tengo duda que en un futuro va a ser un clásico de la marca. Y ahora nos vinimos al stand de Volkswagen, una de las marcas más queridas por nosotros en Argentina. Y acá tienen dos autos que a mí me encantan de Volkswagen, me vuelan la cabeza. Uno es el Golf GTI. Obviamente, ¿a quién no le gusta el Golf? El auto más global del planeta, el auto que se hizo para todo el mundo. Bueno, acá lo tenemos en Estados Unidos solo en su versión GTI, que es esta, en este color azul tan lindo, que por ahí en cámara no da muy bien, pero te aseguro que es muy lindo. Tiene 240 caballos de fuerza. Algo muy divertido de este auto es que de los pocos hot hatch que todavía conservan caja manual de 6 marchas. Yo amo la caja automática, pero si me compro un auto de estos, quiero que sea manual, punto. Esto es para otras marcas que ya están sacando las cajas manuales o que incluso te la dan como opcional, pagando más plata que la automática, una real locura. El interior con esas butacas que dicen GTI, el tablero, la pantalla central, el tablero que es completamente digital, pero bueno, este auto tiene la particularidad ahora sí de, con sus 240 caballos y su caja manual, bueno, lo convierten en un auto de ensueño que acá en Estados Unidos se acerca a los $40.000 en el precio. Y el otro auto de Volkswagen que a mí me saca el sueño realmente es este, el Volkswagen ID4. Este auto es completamente eléctrico, como vemos en el frente está todo cerrado, no hay una parrilla, porque básicamente no hay nada que refrigerar. Los motores, y digo los porque este es tracción integral, entonces tiene dos motores, uno ubicado arriba de cada eje, y las baterías están por debajo en el piso del auto, y realmente tiene un diseño muy atractivo. Me encantan las líneas que tiene, se lo nota un auto muy fluido incluso cuando está detenido. Es algo que me encanta en este Volkswagen ID4, que no soy muy fan de los eléctricos, pero si no fuera eléctrico yo te juro que pensaría en llevarme una a mi garaje. Y si de emblemas americanos hablamos, bueno, no podemos no hablar de esto, el Jeep Wrangler, el auténtico Jeep por excelencia que nació allá por la Segunda Guerra Mundial como un Jeep justamente para la guerra y que bueno, hoy en día se reconvirtió en un juguete prácticamente para adultos, porque como se dice, lo que cambia entre un niño y un adulto no es otra cosa más que el precio de los juguetes que uno tiene, y esto es realmente un juguete. Fíjate que acá lo tenemos con las puertas completamente desmontadas, tampoco tiene el techo, la tercera parte es un techo de lona, también se le han sacado las ventanillas traseras, tiene un montón de cosas removibles
movidas, porque este Jeep Wrangler tiene la particularidad de poder armarse y desarmarse por completo prácticamente para poder usarlo como un auto de diario o como un auto para ir a la aventura. Esto que vemos acá es la versión Sahara del Jeep Wrangler, que no es la versión tope de gama, pero tiene realmente un montón de lujo y conserva ese estilo Jeep Wrangler con ese parabrisas prácticamente recto, el tablero súper corto, todo el torpedo súper corto, pero sobre todo lo que conserva es esa sensación de auto divertido que hoy ya tanto no se consigue, y realmente el Jeep Wrangler lo es. Es un auto muy divertido. Y esto que tenemos es uno de los vehículos más castigados en el mercado de Estados Unidos. Es el Alfa Romeo Stelvio, una SUV que acá en Estados Unidos nadie quiere. Tiene una de las peores reventas del mercado americano y en parte se debe a la mala reputación que tiene Alfa Romeo como marca desde hace unos años. Se la conoce como una marca que, bueno, es muy tallerista, como decimos en Argentina. Pero bueno, este vehículo es realmente distinto a todo. Se nota en un mercado como el americano, que no tiene tantas marcas europeas, bueno, se lo nota un vehículo distinto que ofrece una configuración de diseño fantástica, bien italiana, con esas líneas bien Alfa Romeo que uno puede ver sobre todo en la trompa y obviamente en la B corta del frente. Este vehículo es realmente hermoso, a mí me encanta y me cierra por todos lados. Así que el único punto criticable que yo le encuentro a este Alfa Romeo es ese, la mala reputación que tiene en este mercado. Pero fuera de eso, hablamos de un auto con un interior hermoso, bien europeo, quizá no es el más espacioso, sus plazas traseras sobre todo son muy limitadas, eso acá en Estados Unidos también lo penaliza, porque bueno, normalmente acá se usan mucho los vehículos grandes, pero es un auto que a nivel diseño te cierra por todos lados. Y como era el eslogan de Alfa Romeo, la mecánica de la emoción, bueno, sí, esto es uno de esos autos que uno compra de forma impulsional o emocional. Lo compra por lo que transmiten más que por lo que es el auto en sí. Y yo te digo, a pesar de todo, sigo eligiendo el Alfa Romeo Stelvio. Y desde acá, con este Alfa Romeo Stelvio que tanto me gusta, yo te agradezco por haber visto este video. Tengo que dejarlo acá porque nos vamos de tiempo, si no, me despido de vos. Te agradezco por haber estado ahí, pero pará, no te vayas sin antes dejarme en los comentarios de todo lo que te mostré. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Cuál es el auto de este Raleigh Auto Show 2024 que vos te comprarías o te llevarías a tu garage? Te leo en los comentarios. Acordate también de darle like al video ya que estás ahí abajo. Y una vez más te agradezco por haber estado ahí. Sé que este no es el contenido al que te tenía acostumbrado, pero bueno, me quise dar el lujo, ya que venía a ver esto, de filmar un poquito y mostrártelo a vos. Te dejo ahora con este video de acá, que quizá no es tan lindo como este Alfa Romeo Stelvio, pero que te va a gustar. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos la próxima.